Hola a todos, soy Zdolf con un nuevo video sobre ¿qué hubiera pasado si Neil se fusionaba con todos los Namekianos? Pero antes de iniciar este video, si les gusta contenido como este y relacionados, les recomiendo suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones, ya que más de la mitad de los que ven mis videos no están suscritos. Obviamente les recomiendo después de este video entrar a mi canal y verse mis demás videos y dejar su pulgar arriba. Y bueno, también tengo un link de donaciones a mi PayPal en la descripción por si quieren hacer un aporte, y también pueden especificar en un mensaje si quieren ser saludados o hasta recomendados al inicio de un próximo video. Tengo mi Instagram donde suelo publicar fotos mías, como a eventos a los que suelo ir cuando aún se pueden hacer. También soy muy activo en las historias de Instagram, compartiendo curiosidades, noticias y hasta fragmentos de canciones que me gustan. También me abrí un Twitch que es Z-Dolf porque a alguien ya se le ocurrió usar mi nombre antes. Pero bueno, está mi página de Facebook y estuve inactivo en subir videos porque quería darme un break, porque ser muy activo realmente se vuelve exhausto. Además de que YouTube me ha desmonetizado una vez más, pero espero que eso pueda regresar como siempre. Ahora sí, comencemos. Esta historia toma como referencia al universo 7 del Dragon Ball Multiverse de los 20 que hay, que son claramente el mismo universo 7 en realidades distintas. Si han leído el Dragon Ball Multiverse comprenderán mejor a lo que voy, pero como resumen, en la página 32 del cómic, Gas-Carcol, el nombre que recibe Neil después de fusionarse con todos los Namekianos, acabó con Freezer, quien en esta versión de la historia, llegó mucho antes de Namekusei, por lo que empezó fusionándose con el gran patriarca Saichoro, y posteriormente con el resto de los Namekianos para volverse lo suficientemente fuerte para acabar al tirano. Pero esto acabó con la existencia de las esferas de Namekusei, donde después llegaron Gohan, Bulma y Krillin, leyéndole la mente a estos, y lamentando que ya no podría ayudarlos a revivir a sus amigos caídos. Posteriormente usaría a Vegeta y Kiwi para que lo ayudaran a usar la nave de Freezer, y así irse a enfrentar a Cooler y King Cold. Capítulos específicos son el 23 y el 41. Aparte de tener un gran poder, también tiene una poderosa magia, la cual pudo detener sin tanto esfuerzo a un bellito Super Saiyajin 3 decidido a matar a su hija Bura. Según la Wikia, Bura tiene 15 años, por lo tanto si ella nació 4 años después de la saga de Majin Buu, estamos hablando de un bellito casi 20 años posterior. Aunque lógicamente Gas-Carcol debió también haber estado entrenando durante 30 años para alcanzar niveles como ese, aún falta mucho para saber lo que puede demostrar este personaje. Pero esta historia va a ser independiente a mi estilo y conectando con Dragon Ball Super, porque Multiverse no incluye Super al existir antes del mismo. Iniciemos con la historia. En esto podríamos considerar que Freezer apenas se enteró de la existencia del planeta de los Namekus, sin esperar más días, habría optado por partir de inmediato junto a Zabón, Dodoria y otros hombres para arrebatarle los planes a Nappa y Vegeta en caso de pensar que ellos apenas irían allá luego de acabar su misión en la Tierra. Muy posteriormente Vegeta se habría marchado de la Tierra y estaría en camino hacia el planeta de Freezer, donde por otro lado, Gohan, Krillin y Bulma habrían iniciado su viaje al planeta. Durante el mes donde sucedería el viaje de los terrícolas junto al posterior de Vegeta perseguido por Kiwi, Freezer y sus hombres ya estaban masacrando Namekianos para obtener esferas del dragón. Neil y Saichoro estarían pendientes de la situación, donde sin otra opción, Saichoro le pediría a su hijo guerrero fusionarse con él. Pese a eso, Neil respondería que eso conllevaría a la desaparición de las esferas del dragón. Saichoro le dice que ellos tarde o temprano llegarán hacia la casa y la obtendrán matándolos a los dos, por lo que el caso sería el mismo. Así Neil y su padre se fusionarían y aumentarían el poder de Neil a uno superior al de Freezer en su primera forma. Neil volaría en busca de Freezer y sus hombres, consiguiendo dar con una aldea, en la que Neil derribaría a los hombres, mientras que a la vez habían notado que las esferas se habían convertido en piedra, impactando a Freezer y los demás por esto. Freezer, Dodoria y Zabón analizarían el poder del Namekiano con el rastreador, donde el de Zabón explotaría al sobrepasar las 22.000 unidades. Pero los de Freezer y Dodoria, que podían analizar más, llegarían a ver que el Namekiano supera las 300.000 unidades antes de explotar. Dodoria y Zabón, creyendo que se trata de una descompostura, irían a atacar a Neil, pero ambos serían aniquilados, yendo el Super Namekiano a atacar a Freezer, destruyendo su diminuta nave y sacándolo a volar. Freezer molesto contraataca usando su máximo poder de 530.000, y mientras sucede un intercambio de golpes, Freezer pregunta si usó algún tipo de magia para petrificar las esferas del dragón. Neil le contesta que las esferas del dragón ya no volverán a fusionar porque se acaba de fusionar con el padre de todos ellos, que es el creador de las mismas,
más, así que nunca podrá obtener su deseo ni aunque lo mate. Freezer, bastante molesto por aquello, se transformaría en su segunda forma, alcanzando un poder superior a 1.000.000, donde su poder superaría al de Neil, empezando a darle una cantidad de golpes y a dañarlo brutalmente como venganza al ser el primer guerrero en provocarle heridas sin ser el legendario Super Saiyajin. Después de tanto atacarlo, lo derriba con una cantidad de rayos mortales y volaría hacia su nave con el propósito de ponerla en marcha e irse de Namekusei y destruirlo. Dende, quien había sobrevivido gracias a que Mori se sacrificó protegiéndolo, curaría a Neil, quien tras levantarse, recibiría información de que Dende oyó a distancia de que Freezer iba a destruir el planeta. Pero por lo visto no tiene el poder suficiente para derrotarlo, así que le pide que se fusione con él y los otros caídos para vivir en uno solo que ir muriendo uno por uno, y así ganar. Neil se fusiona con Dende, y así volando por el resto del planeta se uniría con el resto de los sobrevivientes hasta expandir sus poderes a niveles colosales. Neil arroja una ráfaga de energía para descomponer la nave de Freezer, quien, enojado y sorprendido por ver con vida al Namekiano con algunos cambios de aspecto, decide volver a confrontarlo. Pero Neil esta vez sería imparable ante sus rayos de energía y golpes, donde sin piedad por lo que hizo con todos sus hermanos, lo destruye con una ráfaga de energía definitivamente. Pasando algunas semanas, llegarían Bulma, Krillin y Gohan al planeta Namekusei, como por otra parte Vegeta y Kiwi. Bulma encendería el radar del dragón, pero notaría que no detecta las esferas por alguna razón, preguntándose si las esferas del planeta tienen otra frecuencia. Ante ellos aparecería Neil, preguntándole quiénes son y por qué vinieron al planeta. Los demás, sorprendidos por el parecido a Piccolo y Kamisama, dirían que pensaron que en el planeta existían unas esferas del dragón debido a que tenían en la Tierra hasta que una batalla le quitó la vida al portador de las mismas como a otros de sus amigos, por lo que venían a revivirlos. Neil leería los recuerdos de ellos, y les contaría el pasado de Piccolo y su escape ante la crisis que hubo en el planeta. Pero hasta hace unas semanas estaban disponibles las esferas del dragón, las cuales dejaron de existir debido a que tuvo que fusionarse con el padre de ellos y el resto de la raza, debido a que llegó un ser llamado Freezer junto a sus hombres que estaban matando a su familia por obtener las mismas. Vegeta y Kiwi asustados estaban observando y escuchando todo, donde Neil se habría percatado de sus presencias y aparecería detrás de ellos, y juzgándolos por sus armaduras les preguntarían si vienen por las esferas como el tal Freezer, si no los aniquilará. Gohan y Krillin, sorprendidos por la velocidad del Namekiano, dirían que el Saiyajin fue quien mató a sus compañeros. Neil entonces le daría la opción a Vegeta de irse o morir ahora mismo, ya que con ese bajo poder no es ninguna amenaza, incluso con el poder que tenía antes de fusionarse podría haberlo hecho trizas. Vegeta, al saber que ya no existen esferas y que ahora hay un ser mucho más poderoso que Freezer, decide escapar al igual que Kiwi, mientras que Neil les diría que ahora no parece haber amenaza mayor y que lamenta no poder ayudar a sus amigos a regresar a la vida. Bulma, Gohan y Krillin entenderían la situación, pero le preguntarían a Neil si gusta en acompañarlos hacia la Tierra por si algún día Vegeta vuelve o hay amenaza mayor, cosa a la que Neil acudiría. Tras un mes terminarían regresando, donde Goku habría estado en buen estado gracias a las semillas del ermitaño, quien conocería a Neil y explicarían la conclusión del viaje dado. Por otro lado, Vegeta habría matado a Kiwi y estaría encargándose del resto del ejército de Freezer para obtener liderazgo. Pero habría terminado por tomar el camino equivocado al encontrarse a las fuerzas especiales Ginyu, quienes estaban a punto de ir al planeta Yadrat. Vegeta habría matado a Guldo, pero los demás lo humillarían y preguntarían sobre Freezer. El Saiyajin les dice que cuando fue a Namekusei, un guerrero de ese planeta lo mató. Esto impactaría a las fuerzas Ginyu, pero aquel mensaje de sus rastreadores también llegaría a King Cold, quien molesto les diría a las fuerzas Ginyu que maten a Vegeta y después pongan sus naves rumbo a Namekusei. Por lo que Rikun sin dudar terminaría apalizando al Saiyajin hasta dejarlo agonizando sin comprobar si sobrevivió, así marchándose con el resto al planeta. Vegeta, levantándose con muchas dificultades, se pone de pie y se sube a su nave para regresar al planeta Freezer y meterse en la cámara de recuperación. Tras sanarse, obtendría un alto Zenkai por las altas heridas, donde pensando en que tal vez el Namekiano pueda morir contra el padre de Freezer, iría hacia la Tierra para ganar tiempo y conseguir que lo ayuden si regresa y comprueban que está vivo. Vegeta pondría su nave con rumbo hacia la Tierra sin estar consciente de que Neil fue con ellos, donde durante pasaban algunos meses, Goku había empezado a entrenar con
gravedades hasta 100 al haber comprobado una parte del poder de Neil contra la que no podía competir, así que su propósito era volverse más fuerte para algún futuro poder enfrentarlo en igualdad de condiciones. En cosa de una semana King Cold junto a las fueras Ginyu y otros hombres, se percatarían de que no había nadie en el planeta, por lo que el demonio del frío arrojaría una bola de energía para destruirlo y regresar hacia el planeta de Freezer. Al llegar allí, comprobarían que Vegeta sobrevivió al encontrar su traje anterior destrozado y la falta de uno de los nuevos, como su nave que según registros fue hacia la Tierra. Muy molestos y pensando en tal vez el engaño del Saiyajin, irían hacia la Tierra, además de recordar conversaciones pasadas que se registraron en el planeta. La llegada de Vegeta iría a algunas horas adelantadas con la de King Cold y las fuerzas Ginyu, donde pasados los días correspondientes de viaje, Vegeta aterrizaría en la Tierra. Goku a estas alturas con tanto entrenamiento con la gravedad aumentada sumado a poner a prueba su poder con Neil, habría alcanzado un poder como el que tenía originalmente contra Freezer. Goku, Neil, Gohan y Krillin al sentir el ki de Vegeta presente en la Tierra, se dirigirían para evitar que venga con malas intenciones. Al salir de la nave, Vegeta sería encarado por el resto, pero más sorprendido estaría al ver a Neil junto a ellos. ¿Qué pretendes, Saiyajin? ¿Acaso creíste que ahora podrías vengarte en este planeta creyendo que no me iría con ellos? No me lo esperaba, pero probablemente tendremos otros problemas pronto. Espera, no hables, leeré tus recuerdos. Neil colocaría su mano en la cabeza de Vegeta, percatándose de cómo enfrentó al resto del ejército de Freezer y habiendo mandado a este a Namekusei, y que en lo probable se acercarían a la Tierra luego de comprobar que Namekusei estaría despoblado y que Vegeta aún sigue vivo. Goku hablaría por telepatía con Kaiosama, quien estaba entrenando a Piccolo, Yamcha, Tenshinhan y Chaos, quienes ya sabían que no podrían revivir debido a la desaparición de las esferas del dragón. La pregunta de Goku sería si los hombres de Freezer estarían dirigiéndose hacia la Tierra, a lo que Kaiosama tras detectarlo con sus antenas, se percata de que así es y que mejor no se confíen. Neil intervendría en la comunicación diciendo que así será, donde pasadas algunas horas, aterriza King Cold junto a las fuerzas Ginyu. Vegeta con su nuevo poder por el Zenkai, incrementándolo al máximo acabaría con Rikumi Butter. Goku derribaría a Whis, siendo rematado por Vegeta después, y Goku enfrentaría al Capitán Ginyu, a quien le daría una paliza y le exigiría largarse de la Tierra. Pero Ginyu aprovecharía para usar su técnica de cambio de cuerpo, donde Neil se percataría del plan, y con un golpe de ki lo empuja, y en un instante aparece detrás de Ginyu para quebrarle el cuello con un apretón de brazo. King Cold pasaría a su siguiente forma para enfrentar al Super Namekiano, arrojándole una bola de energía, la cual Neil con su mirada haría desaparecer, sorprendiendo al demonio del frío. Cold buscaría arrojarle más ataques, pero Neil se le adelanta apareciéndose frente a él y atravesándole el pecho con una ráfaga de energía. Tu hijo puso en problemas a mi familia, ahora muchos de ellos viven en mí y pueden ver cómo pude acabarlo a él y a su padre. Neil con su magia eleva a Cold al cielo y lo encierra en una barrera que haría explosión, poniendo fin al mal de una vez. Vegeta sin alternativas y libre de todo lo que tuvo que vivir en el pasado, se terminaría quedando en la Tierra, ya que además Goku también lo supera abismalmente a estas alturas. Y hasta aquí queda la primera parte de esta nueva historia basada en Dragon Ball Multiverse. Si veo 1500 likes, es más probable hacer pronto la parte siguiente, solo espero también estar bastante motivado para volver a levantar esto, y recuerden tener activada la campana de las notificaciones y seguirme en mis demás redes de la descripción. Adiós.